years you are here in Iran? 45 years? 45 years. 45 days, yes? 40, no, totally. Total. Yes, now 10, 12 days here. And what's your next country? city? Afghanistan. Afghanistan. Afghan? Careful. Be careful in very this good, situation. very good. Take picture? No Okay, problem. yeah, sure. My friend is in love with any motorcycle because he has a cross and Nice. it's so professional in Shiraz and Fars Oh, very good. with a professional motorcycle. Color Muslim. And I win the lottery next week. I want to go to the United States. Nice. Yes. Enjoy. And for immigration. Good. For forever. I wish you luck. Thank you. Camera. Have a nice Thank day. you. Bye. Merci, merci. Goodbye. Bye bye. Hello, assalamualaikum. O sea, la gente te ve en la moto y te sonríe. La gente te ve caminando. Si vamos como turistas normales. O sea, turistas normales. Sí, turistas normales. No es lo mismo, no te miran igual. Que lo hemos sentido en nuestra piel. O sea que estamos buscando ahora un sitio donde subir el vídeo porque dentro de un rato corta el internet y ya no será posible, y hoy es lunes en que toca, a ver si hay suerte aquí, pero si no, pues nada, nos vamos a otro sitio. Tentativa de desayunar. Hemos visto que hay gente comiendo, así que bueno, sopa sí que hay, así que a ver si nos hacen unos huevos y listo. Luego de aquí ya iremos a una ciudad que no está muy lejos para intentar encontrar un hotel para poder subir el vídeo, porque con nuestra internet no se puede. ¿Por qué? Porque los iPhones están capados, no podemos compartir internet. Aquí tienen cruzado las cosas de América. Pañuelo y la basura que la tiro ya, Dios. Salam, 6 huevos, 750. Sopa de lentejas. ¿Dentro? How much? Price? Ajá. 2000. Hemos desayunado huevos, 2 euros, 6 huevos y una sopa. ¿Me escuchas? Ahora, ¿me oyes? Sí. ¿Pasa? La moto ha hecho un ¡bup! ¿La rueda? Sí, no, pero ha sido porque he acelerado. Primera, y claro, mucha potencia. Cariño, nos hemos pasado, a la derecha. Ahí en la placa donde ponga Yusuj es donde vamos, 22 kilómetros, pero nosotros no vamos. Nosotros nos desviamos. El pueblo es ese. Vamos para quedarnos ahí, ¿no? Sí. Hombre, que no sé, ese no está lejos. Wouldn't lie to you, doesn't matter what I do. She's got a hold on me. She knows how to drive a truck, but she lets me pick her up when we're going dancing. Mira qué ropa tan bonita que lleva la mujer. Es negra, pero es típica de la región esta. Así como que fluido, muy bonito. Hay unos súper coloridos que son hermosos. Merci. Hemos estado en este café, Bono Café, súper guay está el café, el hombre súper majo, vamos, encantador. Que nos ha invitado a todo. El café que hemos tomado, el zumo, el agua, el hombre de la cafetería, que somos sus invitados. Ahora vamos a la casa del chico que nos ha ayudado a arreglar el teléfono. Bueno, más bien arreglar el internet del teléfono para que funcionara en el Android. Y ya podemos compartir desde el Android al ordenador y a otros teléfonos, porque con el iPhone no se podía, lo tenía más que capado. Ahora vamos a seguir al chico a su casa para comer. Yo os voy a decir la verdad, yo ya he comido, porque yo entendí que había dicho que vendría a las 4. Entonces yo pensé, hostia, desde las 8 de la mañana hasta las 4 me muero de hambre. Entonces salí a comer y comí 4 kebabs. Bye bye.
¿Veis el coche azul ese? Pues todos los coches de este modelo son de colores azules. Supongo que para identificar o algo. Son normalmente coches de carga para llevar animales, a veces personas, comida. ¿Qué pasa quien pueda? Los 4 kebabs que me he comido me ha costado 4 euros. 1 euro cada uno. O sea, yo pensaba que el IVA venía a las 4, ¿sabes? Bueno, pues yo creo que comemos y nos vamos, ¿eh? Bueno, estamos siguiendo a este hombre, que está también con nosotros, vamos a su... Bueno, pues esta es la casa de este hombre, que es el profesor, el maestro de inglés, y vamos a meter las motos aquí y vamos a comer con él, que nos ha invitado a comer, a llamar a su mujer, mira, a la sombra. ¿Sabes detrás de mí? Pues de casa en casa, así difícil avanzar, pero bueno, los que venís pocos días no podéis hacer esto porque no os movéis de la primera ciudad, aquí hay que venir con tiempo. Y después de una deliciosa comida y una buena conversación, la moto no arranca. Me dejé el contacto encendido. Batería, nada, no sé si va a arrancar ahora. Hay bajada. Sí, pero el problema es que no hay nada. No le va a dar chispa, voy a intentarlo, ¿vale? El problema, ¿hay bajada ahí? What could we do? ¿Hacia dónde es? Because they leave the motorbike on. All the time. ¿Tira para atrás? What? Pero el problema es que al no tener nada, no sé yo si arrancará. Es bajada, ¿no? Vale, vamos, empujar. Ya, tira, tira, tira. Tira, 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 tira. Más, más. Más. Mira, otro poquito que llega. Dios. Sí, tengo arrancador. Pues ya está, coge el arrancador. Aquí a la sombra. Bueno, pues ha venido toda la calle a vernos. Arrancaba la moto con mi super arrancador pequeñito, que no falla, no me ha defraudado. Han salido todos los vecinos a ofrecernos ya a comer, que nos acabamos de comer, a dormir, a todo. Gente muy maja, ¿verdad? Toda la calle ha venido a ver qué pasaba. Llamándonos para entrar dentro, que si queremos agua, que si queremos té, si queremos comida. Okay. No, thank you. Que vayamos a tomar un té. Merci, merci. We go. Está encendido. ¿Me oyes? Ok, bye bye. Bueno, pues vamos ahora a casa del padre de este chico que nos quería conocer, que por favor, que nos pilla de camino. Y bueno, pues ya está, vamos a tomar un té, que nos quedemos a dormir. Y la verdad es que ahora que es, nos sacamos del té de noche, así que nos quedaremos a dormir lo más seguro. Bueno, en la comida que estábamos, nos decía, ¿no? Estábamos hablando de casamientos, de la edad de casar y tal. Y aquí decía, bueno, lo que pasa siempre en la mayoría de estos países, que las mujeres tienen que casarse vírgenes. Sí que hay casos que pasa que la mujer no es virgen, pero bueno, eso ya depende del marido y ella. Pero que en la mayoría de los casos tiene que ser vírgenes, los hombres prefieren así. Y me preguntaba a mí el hombre si Vicente fue mi primer hombre. si yo había tenido novios antes de él. Y yo le dije, pues sí. Si lo que quieres saber es si me he casado virgen, pues no. Y eso que la conocí jovencita, que si no... Que si no, estoy vinagre. La mujer esta que tiene casa sin virgen no sabe de nada. Pobres. Tienes que ir, claro que sí, ¿no? Los hombres pueden hacer lo que quieran, pueden hacer las que quieran y luego casar. Las mujeres que se jodan, ¿no? Y te quedas solo con uno y para que ese te salga torcido, ¿no? Entonces te lo comes con papa toda tu vida. Eso no es así. Cada vez más la gente ya antes de casarse pierde la virginidad. Cada vez más en todo el mundo. ¿Vale? Si ambos tienen que casar vírgenes, bien. Pero que solo la mujer tenga que hacerlo, hombre, ¿eso qué es? Así que bueno, él tiene 29 años, está casado con una chica que los dos se conocieron y ambos eran vírgenes. Y aquí
una pareja no puede tener niños de ninguna forma antes de casar. Y se pasa, es una vergüenza para ellos y para la familia. Y aquí el tema de la vergüenza lo llevan a pecho, ¿eh? Claro, cada uno con su cultura, su mentalidad, dependiendo de dónde crezca, la ciudad donde nazca, el país, piensa de una forma o de otra. Así que bueno, a oír lo que dicen, a respetarlo y hacer lo que nos dé la gana. ¿Parece, cariño? Sí, cariño, lo que tú digas. Lo que yo digo porque es la verdad. O vosotros no pensáis lo mismo. Anda, dejad en los comentarios a ver qué pensáis vosotros. Me imagino lo que diréis, pero os leo. Mirad, eso todos son plantaciones de arroz. De hecho, estos están recolectados, es la hora de recolectarlo. Hoy en la comida, el arroz que hemos comido ha sido de su finca. No lo hemos grabado porque, bueno, a veces no podemos hacerlo. Las familias no quieren, porque queriendo o no, invadimos la privacidad de la gente en sus casas. Y no le gusta a mucha gente. Y a mucha gente no le gusta, exactamente. Sobre todo, sí, exacto, las mujeres, el marido, que bueno, entonces hay que entenderlo. Muchas veces nos lo dicen ellos, si queréis grabar, podéis grabarlo. Y cuando no, pues ya está. Nos lo quedamos para nosotros y luego os lo contamos. Nos estaba preguntando de todo, ¿no? Y me preguntaba, ¿no? La mujer también, claro. Me preguntaba cuánto tiempo llevábamos juntos, entonces le dije, el Vicente también dijo 8 años. Y dijo así, 8 años y no tienes hijo. Se quedan espantados. 8 años y no tienes hijos. Un poco más y nos preguntas, ¿que te pasa algo? ¿Qué? ¿Por Ay, qué montaña, qué bonita. Sí, el paisaje que es muy bonito, muy bonito. Qué bonito el paisaje. Llama esta zona aquí la capital de la naturaleza, por la cantidad de ríos, de verde. Mira, están echando el arroz, ¿ves? Para quitarla. Hacen así, el viento se lleva la cáscara. El arroz que producen aquí en esta región no lo exportan, es solo para aquí. Tampoco hay tanto como para poder exportar. ¿Ir al cementerio? Sí, aquí no son piedras. Son lápidas. En Irán, los cementerios los suelen situar a las entradas o salidas de los pueblos. Y aquí, a diferencia de otros países musulmanes, que suelen poner en su mayoría piedras, en Irán colocan lápidas. El coche, ya es el 8º coche que paso cerca y acciona la alarma o la moto. La Karapovic ese. Claro, además es que no es solo que es la Karapovic, sino el DB Killer, que se nota mucho, porque he visto otras teneres con la Karapovic puesto, pero con el DB Killer y no suena tanto. Ya veremos en Indonesia que te hace una prueba de sonido a la moto antes de entrar. Sí. Para no espantar a los animales, me va a dejar entrar. Le meteremos fibra a discreción ahí. Y luego para quitarla. Luego se quita. Esta es la ropa típica aquí de la zona. Mira qué bonita. ¿Veis esta chica? Así es en los casamientos, las bodas. Ellas ponen el pelo así como veis, cubierto con el velo y luego salido hacia afuera, los laterales así como eso que estáis viendo. Y antena de repetidor, si es de Irancel. Quizás hasta haya wifi en la casa del hombre. Cuidado, que se mete ahí. Estaremos llegando ya. Hemos llegado. Y hay bajadas, genial. En un momento dado, porque como habéis visto, ¿no? Vicente ha dejado enchufada la moto. La batería murió, pero como llevamos un arrancador, Debajo del árbol. Sobre esa esplanada, cuando hay viento, lo tiran así, el viento se lleva la pulpa. ¡Qué bonita estás, Dios mío! mira qué pasada de vestido. Estoy en la provincia ahora de Fars, en Kayak, la ciudad, cerca de Yasuf. Y esta es la ropa típica de esta provincia. Visten así para los casamientos, aunque también ves mujeres vestidas así en la calle. No con el pelo así, porque este peinado es solo para las bodas, pero en la calle van con velo, ¿vale? Así que mirad qué bonito es el vestido. Hay de diferentes colores, diferentes dibujos. Y así van a la boda, cariño. Estoy lista, vámonos. ¿Esto es una indirecta, lo de casamiento? Sí. Pues nada, cariño, un día de estos la liamos. ¿Qué opináis? ¿Os gusta el vestido? ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha sorprendido que aquí en Irán también se vistan de esta forma? Estás guapísima. Gracias, cariño.
Vamos a comer una carne a la parrilla. Lo está preparando. Este es el padre, su mujer, que va vestido con una ropa típica. Es pollo. Ella quiere. Vamos a cenar kebab, pollo a la parrilla. Y aquí está el cocinero, que quiere salir también el vídeo. Míralo. Mira lo que vamos a desayunar. Es como una especie de pan que lo hacen aquí. Mira, con esta masa. Y luego pone mantequilla. Lo derrite y lo ponen por encima. A veces también añaden miel. ¿En this? Mira, creo que eso es una escobita para limpiar la cosa esa que está caliente. Qué bueno. Hemos comido esto el primer día, creo, que llegamos a Irán. Y aquí lo vamos a comer casero y del bueno. ¡Qué bueno! Ahora son las 7 de la mañana. Ahí tenemos las motos. Ahí tiene el arroz, que lo recolectan. En estos campos de arroz que hay aquí. Esto que ve ahí en la pared es uva secándose para hacer las pasas. Naan. Good naan. Persian naan, Naan. English Bread. bread, Bread. Naan. Es especie de pan. nane mohalli. Nane mohali. Nane mohali. Are Es el pan de la región, significa. شلشلي. ¿Shorsheli? نane mohalli اصطلاح شلشلي. Shorsheli. Are. No sé lo que es, pero es algo. Ahora echa la mantequilla, luego lo friega. Y esto, mira, la basura para limpiarlo, ¿eh? La escoba. La escoba. Y no se derrite, porque está muy caliente. Está hecho con una harina local que lo han recolectado aquí de este pueblo. Así que más ecológico que eso no hay. Además la mantequilla también es de aquí, ¿eh? El arroz está ahí, secándose. Y solo lo preparan para un consumo en primavera, dentro de 6 meses casi. Merci. Está buenísimo. Nos han tratado genial. Bye bye. Bugu, bye bye. Con el casco se asusta. Oh, yeah, no. Bueno, pues nos toca despedirnos. Bueno, pues las despedidas siempre son tristes. La verdad que esta gente nos ha tratado genial. Todos los vecinos son primos o tíos. Si algún viajero venís por aquí, venir a verles, que es una gente encantadora. I'll be touching with you. With you after Nanda again. Venga, mira con nosotros. Thank you. Bye bye. ¿Qué pitocho? El viaje continúa y hemos de seguir. Que nos quedáramos 5 o 6 días más. Digo, imposible, imposible. Yo sé que vamos despacio, pero es que si no... Bye bye. Thank you. Nice to meet you. Bye bye. Thank you. که شو GPS دارن. I get a little bit breathless. My thoughts are too big. Can I get some comfort, please? I guess I should have been honest. It breaks in my heart. Bye bye. It's weighing me down, baby. I'm like a river that's overflowed. The sooner you know it, the less do we hurt. Let me speak the truth. Ah, espera. Cari, ¿te cabe atrás? See past the rain. Won't Merci. you lay it on me? Turn the page. Esto es Irán.
Voy a haber visto. Y así es todo el viaje. Así es todo el viaje. Y cada parada esto. Y a veces no sabes decir que no. Vamos a estar 45 días en Irán y nos faltarían otros 45 mínimos. Pero bueno, vamos despacio, como sabéis, que es como nos gusta viajar. Problems in the flame. Throw our problems in the flame. Venimos aquí a hacer unas fotos con los trabajadores del campo. Son sus empleados, esos campos son de él. Ah, todos van a venir. Farm, Nice. all farmers, Ajá. and the rice. We plant this rice, Good. and I told you before. This is time to pick them up. Very nice. You want to go down? No. Hey, come here. Okay. Ahí vienen todos a hacer una foto con nosotros. Es tiempo de recolectar el arroz, así que están recolectando. Luego lo ponen a secar. Después de 4 o 5 días secando, lo empacan y ya lo procesan solo dentro de 6 meses más o menos. Hello. Let me introduce them to you. Okay. His name is Muhammad, Saman, Majid, and Merdot. Okay. He is foreigner. Okay. Hey! Ali Konagi, Mr. Muhammad Walker. يعني قوم الامام ابو ذر Thank you very much again. We fell down to the bottom, so bottom up please. We're gonna get over this. I see the smoke in the mirrors. I'm holding the key, one step away from salvation. You're like the ocean said. He said, I hope see you again. Inshallah. Let's go. Go. It's the first time. Wait, slow. Slow. Even this incomplete. He said, I hope they compared your bike to my brother bike. Strong bike, your brother bike. It's a strong bike. He is trying bike. Yeah, يجي خيلي مترقبية. And throw our problems in the flame. Wait, slow. Bye. I get a little bit breathless. My thoughts are too big. Can I get some comfort, please?